¿Hay mejor clase de ciencias naturales que esta? Bienvenidos a una casa en Mongolia. Mongolia Warsaw. Domber. Hace 2 días ya estábamos por cruzar la frontera y al final los días se van alargando y vamos descubriendo. Y así van los caballos sueltos por la ciudad. Todos lados, recién salieron del patio del teatro. Caballo suelto por todos lados. Caballo suelto, caballo salvaje. Sí. Ahora, hablando de caballo salvaje, el calor que hace acá es increíble, ¿eh? Anoche los edredones los tuvimos que sacar totalmente, no podíamos ni dormir tapados. Llegamos como a las 6 de la tarde y de repente dice Pau, uy, vi un mosquito, hacía meses que no veíamos mosquitos. Se llenó de mosquitos, nos tuvimos que poner mangas largas, medias, calcetines, pantalón largo, off por todos lados. Nos recontra picaron. Nos picaron mal, a la nena le picaron la cara, 3 o 4 en la cara, los brazos. La gente pasaba y se iba rascando, no sé por qué. Tantos mosquitos, ahora no, por la mañana no hay. Igual ya es el último día, estamos ya... Como siempre, la ansiedad de cruzar la frontera. Íbamos a esperar a mañana, pero ya estamos acá como de brazos cruzados y todavía faltan 400 kilómetros. No, la frontera la cruzamos mañana. Hoy vamos al súper y vamos de camino. Hoy vamos al súper y vamos de camino. Nada, mirá, ahí van de nuevo los caballitos ahora por la calle. No sé si es el pastor, porque ese no estaba recién. O alguien los está sacando de la avenida. Es que pinta de pastor todos tienen pinta de pastor, entonces todos van con los pantalones cómodos, con la boina, parece un chalequito. poco, sí, parece un poco paisano argentino también, ¿eh? Va con botas, camisa remangada, chalequito, boina. ¿Qué vemos ya con el pelo súper abrigado y yo con pantalón correcto y esto? Porque estamos en verano. A ver, ¿hay mejor clase de ciencias naturales que esta? ¿Eh? Están cambiando el pelo porque estamos en verano. Hello, Benveno. Oh, sorry, no speak Mongol, sorry. ¿Está tomando la teta? ¿Sí? Se llaman Sarlek en mongol, Sarlek, que son los yak. El pelaje es medio duro y tiene mucho ruido. A ver si le doy la teta, a ver. Ah, pisé una recontra caca. Menos mal que la parte de arriba estaba seca. Menos mal que la parte de arriba también tiene miedo. Sí, muy chiquito. Sí. We cross from China to Mongolia. Thank you. Toilet. Toilet. Mira, esa es la caca de las vacas. Sí. You use for fire? Ajá. My sister. ¿Sister? Ah. No. Chiquitito con el cordón. Zapatos. Bienvenidos a una casa en Mongolia. Ajá. Por shower. Water. Ah, Ah, ese era el modo antiguo, digamos. claro. Lavarropa. Hello. Hello.
Our living room. Living room, yes. In Mongolian Premier Minister. I. You? Ah. School? School. We here, Argentina. Argentina. Argentina, very far. My father is Mongolia. teacher. Teacher. Ah, okay. Why? Geographer. Eh? Geographer. Ah, geografía. Yeah, geography. Okay. Hello. Hello. Tambeno. Tambeno. Wow, good, thank you. Mirá el suelo amarillo. Sí. Kitchen. Yeah, good, yellow. From Solo está muy frío. Argentina. Solo está muy frío. Bueno, hasta acá el día de hoy. Pasaron un montón de cosas. No hicimos tantos kilómetros, pero hicimos un montón de cosas. Muy bueno despedirnos con lo de los yaks, que fue genial, la verdad, de no haberlos visto nunca o haberlos visto de lejos, a estar al lado, a tocarlo, a tocar la cría, a poder comer queso, 2 quesos diferentes, yogur, té con leche típico de acá que te dan de bienvenida. Estuvo buenísimo para no haberlo probado nunca. Nos vamos ahora con mi amiga la cabra loca y nos vamos a descansar. Mañana vemos si ya dejamos Mongolia o lo estiramos un día más. No es que lo estiremos, sino que vamos a ver qué es lo que encontramos en el camino y cómo está la ruta. Estamos con gasolina, con agua, con comida, listos para la frontera. Mañana más. Mañana vemos. Mira el sol dónde está. Bueno, acá vino... What is your name? My name is Harepik. Harepik. Hoy a la mañana vino, se acercó a saludar y ahora hace un ratito volvió y nos trajo un gorro porque él es de Kazajistán. Entonces nos trajo 2 típicas cosas de Kazajistán. Para Hernán como un sombrero que tiene lúa. Y también nos trajo como una billetera, un sobrecito. Todos bordados, súper bonito. Pero nos dijo que lo acompañáramos, que quería invitarnos a su casa. Así que estamos yendo a su casa. Él es de Kazajistán, pero vive en Mongolia. Y ayer la familia que nos encontramos también eran de Kazajistán. Buen día. Amanecimos que casi no nos dejaron ni salir de la cama, nos vinieron a golpear, a saludar, desayunamos algo rápido y nos venimos a la casa de unos pastores que pasaron recién. Ya habían estado antes, nos trajeron unos regalos y nos invitaron para que vengamos a conocer su casa y todo. Antes de irnos nos trajeron unos gorros kazajos y ahora vamos a... Nada, vamos a ver cómo es otra de las casas antes de cruzar a Rusia. Hello. Hello. También tienes un amarillo. Ah, sí, mira. Hello. Ay, mira, se dieron cuenta que la segunda casa que entramos y la segunda con suelo amarillo, pintado de amarillo. Sí. Ya me empezó a gustar, ¿eh? It's for cooking. For cooking. Okay, Yeah. thank you. Okay. El ritual es el mismo, con la pavita, el té con la leche, que es muy fuerte, te tiene que gustar, pero bueno, lo vamos a comer igual, lo vamos a tomar igual. Pancitos y queso. This yak Cheese. igual es muy suave. Este es más suave todavía. You cook? It is organic. ¿Eh? Organic. Organic. Ah, okay. Good. Yes. Oh, yes. Translate. Thank you for visiting our home. Thank you. You're welcome. Thank you. For invite. You from Kazajistán? ¿Hace cuántos años vives en Mongolia? Nací en Mongolia.
But you say me Kazajistán. You. No. No. Hay kazajos. Ah, ok. Ok. Son como. Son kazajos de Mongolia. Son kazajos Ah. como Ah. raza o Ah, sangre kazaja, claro. pero Nacido nacidos en Mongolia, pero como que son de esa tribu, por decirlo de Claro. alguna manera. Hay una provincia kazaja en Mongolia. Ah, ok, understand. Payonki. Yeah. Ok. Kazakh. Yo creo que Ah, para el queso. For cheese. Ah, For cheese. Cheese. Lo Ah, meten ahí adentro. para que se Claro. seque. Claro. Este es el queso. Vamos a probar un trocito. Muy suavecito, está bueno. sí, como que no tiene sabor. No, como que Sabe muy despacito, ¿no? sí, como que tiene agua dentro. No es salado tampoco. Pero igual, es rico. A mí no me sabe ni dulce ni salado. Domber. Elin sarığın, siladın sen mağan, talanın erbedin, jiladın sen mağan, kumlümde köktemdi, közünden tanıdım. Ok. Qué bueno, gracias. Coser. Sastre. Oh, mirá qué bueno. Oh. ¿eh? Es pesado, ¿no? Sí, pesa. Y grandote, es muy grande. Dice for the winter es calentito, ¿eh? Okay, Barsla. Thank you, Barsla. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bueno, estuvo lindo la estadía en el pueblo. Al fin entramos para poner gasolina, para cargar, porque no sabíamos si íbamos a llegar al siguiente pueblo, que está, ¿cuánto? 90 kilómetros. Sí, 70 kilómetros. 70. Por las dudas dijimos, no sea cosa que no lleguemos. Y al final ya nos quedamos a dormir y conocimos estas dos familias entre ayer y hoy. Así que la gente... Esos pueblos inesperados, ¿no? La verdad que hay una diferencia también entre las etnias, ¿no? Los kazajos son muy abiertos en el sentido de recibir a la gente, son como muy hospitalarios. Sí. Se notó mucho en un momento, está bien que en Persia estuvimos mucho más tiempo, pero me hizo un poco acordar a la amabilidad persa, ¿no? Sí. En otras partes de Mongolia son educados y todo bien, pero como que acá se sienten Sí, la como que te necesidad, no quieren- sé, te quieren demostrar su casa, este es mi lugar de Te trabajo, muestran acá su trabajo, cultura, acá claro. duermo, acá vivo, este queso lo hice yo, esta es mi música. Muy lindo el homenaje que nos pegamos acá, así que eso, ayer estábamos con que hace 2 días ya estábamos por cruzar la frontera y al final los días se van alargando y vamos descubriendo y aprendiendo sobre todo un montón de cosas, porque el viaje nuestro, lo digo muchas veces, pero viene de esto, acá es donde nosotros aprendemos. Porque encima de que no hay una misma lengua, es muy difícil, necesitas tiempo. Al estar allá en 2 días en este pueblo aprendimos un montón de cosas sobre eso, sobre las etnias. En un momento pensábamos, cuando nos decían que eran kazajos, pensábamos que eran de Kazajistán, porque claro, tampoco nos decían somos kazajos, sino kazaj, y entendías Kazajistán, decías Kazajistán, te decían que sí. Y ahora entendimos que es una etnia en la cual Sí, que la forman comparten, diferentes. claro, comparten diferentes países. Lo tienen China tiene kazajos, es parte de Rusia, parte de Kazajistán y parte de Mongolia. Pero ellos son kazajos. Es un poco como nos pasaba con Los kurdos. los kurdos en la zona de Turquía, de Irán. También comparten los pozos en la zona de Irán, Turquía, Siria Irak. y Irak. Pero bueno, hermoso. Vamos a seguir un poquito más. Ya no digo que nos vamos directamente a la frontera porque no sabemos qué va a pasar, pero muy lindo. Me quedé con las ganas de darle la camiseta de Argentina, pero es la única que tengo. Así que
siento, amigo kazajo, lo pensé varias veces, pero no tengo más y acá es imposible conseguirme uno. Para la próxima. Recién acabamos de pasar otro de los peajes, creo que es el 7 en todo Mongolia, y el otro día hablábamos de que eran baratos y que en todos lados te dan el ticket. Ya nos estamos llegando a la frontera y bueno, siempre tenía que aparecer. Ya este último, faltan 200 kilómetros para la frontera, pero este último ya me quiso cobrar el doble porque decía que era un bus, cosa que en todos nos habían cobrado 1000 y no me dio ticket. Le pedí el ticket y me sacó un ticket del bolsillo que no era de ahora, que tenía 2 horas, hace 2 horas que había sacado el ticket y se lo había guardado en el bolsillo. Así que nos defraudó. Veníamos bien, hasta ahora todos con ticket cobrándonos lo correcto, pero bueno, este último ya nos quiso timar y aparte se guardó 1000 porque no nos dio ticket. Siempre está el corrupto, ¿eh? Bienvenidos a la última parada de la OMA. Adelante. Es la primera vez que vamos a dormir en una yurta o ger, como le llaman acá. Esta es la nuestra, la número 5, number 5. Dejamos los zapatitos. Y bueno, ya les hemos mostrado otras, pero esta es la que vamos a dormir hoy. Me pido esa cama. ¿Cuál? Lua ya tiene una. Yo me quedo con esta. Lian se eligió la de acá. Y a ver, Lena, ¿cuál quiere? A ver. A ver, elige una. Morado. ¿Esa es la de Lena? ¡Qué guapa! Y mamá, a ver cuál se pide. ¡Qué bueno! Podemos dormir todos en una cama por separado. Yeah. Cada uno con una cama. Yo tengo mi mate. No sabes cómo dormir tranquila. ¡Qué bueno! Cada vez que Elena duerme sola en una cama, ella no se despierta. Solo cuando se despierta, no sé, a las 6 a tomar teta y ya después ahí ya se despierta. Pero toda la noche si duerme sola en una cama, duerme solita, sin nada. Bueno, esta es nuestra yurta. Los dejo acá y les voy contando. Este lugar lo descubrimos recién. Estábamos buscando un lugarcito para comer y dimos vueltas y vueltas. No es tan fácil porque los carteles no le entendés nada. No suelen tener fotos de comida, no hay tantos restaurantes. Dimos unas vueltas y vimos uno y digo, mira, ahí está entrando gente y se veía que había como unas mesas. Cuando entramos había un señor de Brasil, acá tenemos su matrícula de Florianópolis, que está viajando en moto de Brasil a Kirguistán. Salió en el 2019 y tiene pensado volver a Brasil en el 2025. Toco Lenzi, más conocido como Toco. Viaja con esta Royal Enfield, ya después se los vamos a presentar. Junta los mismos parchecitos que llevo yo. Estuvo en Brunei también, pasó la pandemia en Brunei. Hay 2 franceses más, pero bueno, él viaja solo y él nos comentó que estábamos en la yurta, estuvimos una comida ahí, se sentó en la mesa al lado, está hospedado en esta, nos comentó que había unas yurtas y nos vinimos, estábamos acá cerca. También va a cruzar la frontera mañana y nada, acá estamos. Hola, hello. La señora que ayuda con la limpieza, esta la estaban montando ayer y me contaba el brasilero que en 2 horas montaron todo esto. Ya la tienen clarísimo, ellos montan y desmontan. Alquilamos la nuestra en 100.000 tugrik. Sí, me pidió 120.000, al principio le dije que me haga una rebajita. Me quitó el desayuno, pero no sé qué dijo que había. Pero nosotros desayuno. tomamos mate y el desayuno Sí. Le pregunté al brasilero y me dijo una tostada con huevo y el café. Pero café nos dijo la señora que podíamos usar. Tenemos duchas que ahora le vamos a mostrar. Agua y bueno, y pudimos... igual, y nos eso. Me bajó a 100.000 tugrik. que son unos 30 euros, 30 dólares aproximadamente. Para una noche está bien. Lo pudimos dejar acá. Acá tenemos otro viajero también, pero él viaja de mochila y es de Sur Corea. Corea del Sur también. What is your name? My name is Yoon Chung-wan. Yoon Chung-wan. Yeah, I'm South Korea. Okay. Ok, thank you. Y buenísimo el lugar porque todos viajeros, o casi todos viajeros, y tenemos de Francia, de Alemania, Brasil, el coreano, nosotros. Ahí está la OMA aparcada, vamos a aprovechar a pegarle una buena limpieza. Ellos siguen acá jugando en su yurta, se pueden traer juguetes, lo que quieran chicos, ¿vale? Yo me quedo acá. Vale.
Y después, bueno, vamos que les voy a mostrar un poquito cómo es este lugar. Me encantó, muy buena energía, muy buena onda. La señora también habla bien inglés, el hijo también. Todo muy rápido, accesible. Y nosotros estamos encantados, sobre todo papá y los nenes, de venir a la yurta porque, digo, no nos vamos a ir sin dormir. Hemos comido, hemos desayunado, hemos tomado el café en cada una de las yurtas, en los lugares que estuvimos, hemos estado en yurtas, pero no habíamos dormido. Tenemos también, bueno, tiene un bañito también, por si queremos mostrarlo. Ducha, que es lo que más vamos a usar ahora mismo. Una mesita también para poder estar. Después tenés otro lugar ahí que sería para tomar el café, el desayuno. Más viajeros, otra yurta más. Y nada, esto es todo. ¿Qué? ¿Y mi hija que me llama? ¿Qué? Nos vamos. Ya suficiente por hoy. Mañana vemos. Yo estoy emocionadísimo y voy a ver si me puedo quedar, si nos podemos quedar otro día más. Vamos a ver, no sé. Pero de momento nos despedimos con las motos y con esta niña hermosa. Chao, decile. Vení. Decile chao. Voy a la mezquita. ¿Estás listo para ir a la mezquita, Estoy listo para la mezquita. La verdad que, fuera de broma, realmente es muy relajante para nosotros como viajeros el eso, escuchar el llamado a la oración. Es buenísimo, de verdad que me gusta un montón. Es que aparte ya hacía rato que no la escuchábamos. Hacía mucho entonces, que no la escuchábamos. Desde Malasia. Te hace sentir, no sé, nos trae muchos recuerdos, muchos buenos momentos y me tira una energía positiva. Nos vamos. Nos estamos despidiendo de Mongolia. Espectacular Mongolia. No solo es un paisaje, un país para nosotros, ¿no? Entonces necesitamos tiempo para entenderlo, pero no nos podemos quedar mucho tiempo porque nos agarra el invierno ya en otros países y nos quedaríamos encajados, lamentablemente. Dormimos acá en las yurtas, la verdad que muy bien, poco calentitas para el verano, hizo mucho calor. Tendría que haber hecho frío hoy para estar ahí bien acobijado. Pero bueno, nada, tenemos unos 100 kilómetros. Hoy vamos a llegar hasta la frontera. La frontera abrió a las 8 o a las 9. El tema es que dicen que la frontera está súper petada, está llena desde la mañana temprano. Ya hay muchos camiones, entonces la fila es muy larga. Pero como estamos en la autocaravana, nos vamos a quedar ahí, tardemos lo que tardemos. Si no cruzamos hoy, dormiremos ahí en la fila y mañana intentamos cruzar. Pero seguramente cruzaremos hoy. Pero explicar a la gente, ¿por qué no cruzamos hoy tempranito? ¿Por qué no nos fuimos tempranito? No nos fuimos tempranito porque jugaba Argentina y no me quería quedar sin señal. Entonces nos quedamos acá hasta que terminó el partido. Ahora guardamos todo y nos vamos contentos. Pero sí, no nos queremos quedar sin señal. Ya cargamos todo, tenemos agua, aprovechamos a limpiar los baños, todo. Y nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¡Vamos! Porque según estuvimos mirando por internet, en Rusia el diésel es más barato que acá. La última vez, al cambio de Rusia que estamos viendo, acá son como unos 100 rublos y en Rusia está 65, así que bastante más barata. De momento, con lo que tenemos llegamos y ya verificaremos a ver si realmente es más barata o no en Rusia. Tenemos para el lado más para retirarnos y parece de tierra encima, creo que no, tierra, pozo, le va a costar mucho subirla. Mira, hay un camino por el costado.
vida. Mamá. Último momento. Vamos en primera. ¡Vamos! Despacito, la goma va. Si nos aguanta la temperatura. Bueno, un descanso. Llegamos, estamos arriba, se la bancó. No, igual podría seguir, pero vamos a hacer una foto. La vamos acá arriba. Parió el último tramo, no puede ser. Nos aflojó todo lo que nos había aflojado desde que salimos de Ulaanbaatar. Todos los tornillos, todo lo bien que íbamos, la verdad que había pozo en la carretera mala, pero en el último tiempo estuvo bastante bien la carretera. Para hacer Mongolia, para hacer un solo camino, muy bueno. Pero ahora no sé qué pasó, pero yo pensé que era solo la subidita esa, pero no, sigue el camino. La subida, la bajada. Ahí termina, ¿no? Sí, acá Ahí ya termina. Ya termina acá, pero sí, es verdad que yo creo que todo esto que pasamos ahora nos hizo peor que todos los 2000 kilómetros que le llevamos hecho. Oh, Pobrecita, le maté los frenos, le maté todo. huele a freno mal. Sí, huele a todo. Cocinas van. Oh, ¿El Dios. intermitente no va? No, se aflojó algo. Linda despedida de Mongolia, ¿eh? Esperemos que haya sido la última. ¿A cuánto estamos? Teléfono, a ver, estamos a 40 minutos, 53 kilómetros todavía. A ver, esperemos que haya sido solo eso. Bueno, nosotros nos pone que faltan todavía 5 kilómetros y medio y Pero llegó. acá ya está esto cortado. Sí. Estoy mirando porque ni siquiera bajan con los papeles. Y acá hay más coches también, acá al costado. Pero como que están también ahí esperando. No sé, un poco raro, ya veremos. ¿Cuántos hay coches delante? 3, ¿no? 3. 3 coches. Bueno, ahí me acerqué a la oficinita esta, a la garita que hay en la puerta. Me dieron este papelito que dice la fecha, la matrícula y el nombre del vehículo que me puso Jimen en vez de Himer. Y me preguntó cuántas personas éramos y me dijo como que estaba cerrado, que teníamos que esperar. Me dijo a las 2, pero según mi reloj son las 3 menos cuarto. Así que entiendo que abrirá en 15 minutos. Otra cosa muy a favor de la autocaravana es que estás en la frontera, hay que esperar. No pasa nada. No pasa nada, sacamos un salchichón, un poco de pan Y esperamos. y esperamos tranquilamente. Es la primera vez que compramos esto acá en Mongolia. Ayer dijimos, uy, mirá si nos habían dicho que había que esperar, que había muchos camiones. No es este caso, solo justo que está cerrado, se ve que pararon a comer o algo. Pero digo, ¿qué llevamos? Y Hernán encontró y dije, bueno, este salchichón, un trocito de pan y nos apañamos un rato del hambre. ¿Está rico, Elena? Habrá que entrar ahí, ¿no? Sí. Están bajando todos los conductores. Bueno, oficialmente fuera de Mongolia. Bueno, oficialmente no sé, viene un control. Otro control más. Voy a apagar ahora. Muy bien. Bueno, ahora sí. Ahora recién salimos. Con una excavadora en el medio. Pero salimos. Salimos fuera de Mongolia. Y ahora tenemos que hacer estos 5 kilómetros que nos quedaban ahí pendientes hasta Tayanta, que es la frontera rusa. 5 kilómetros tenemos. Igual muy, no sé si caótico, muy lento. Caótico, no, lento. Mal organizado. No había nada que te diga, tenías que ir a una ventanilla para que te pongan un sello, a la otra. Después cuando nadie hablaba inglés, nadie. Y cuando te decían, le decías si ya estaba, te decía que sí, te quedabas esperando. Cuando te tocaba te decían no, pero tenés que ir. Pero si me acaba de decir que ya terminó. Así que nada, a eso. Después una sola persona para poner los sellos.
ponía el sello, lo miraba, lo volvía a mirar, te volvía a pedir el papel. Por persona, mínimo 10 minutos por persona. O sea, porque delante nuestro habría 15 personas y estuvimos más de una hora. O menos. Sí, menos de 15. O menos, y estuvimos más de una hora para que nos toque a nosotros. Malísimo la gente, la que escribía máquina así, se equivocó en el sello, nos tuvo que poner cancelado y poner otro sello. Cuando entramos a Mongolia, muy bien, muy rápido y súper rápido. Pero acá... La salida no tanto. Bueno, y ahora nos vamos a la próxima frontera. A ver a qué hora terminamos. No sé qué hora es, che, no tengo el... Supuestamente esta cerraba a las 6, yo tampoco sé la hora. Son las 4:20, bueno, tardamos una hora. Más de 1 hora y 20. 1 hora y media, sí. 1 hora y 20. Bueno, vamos a ver en el lado ruso, a ver cuánto tardamos. Las entradas suelen ser más largas que las salidas. Igual, por si alguien tiene que cruzar esta frontera y están mirando el video, no venir por la mañana, porque los que vinieron por la mañana recién terminaban como a las 2 de la tarde. Y nosotros al llegar ahora, que hubo un break que cortaron, fue como todo mucho más rápido, ya no había tanta cola. Bueno, no se ve mucho. Pasamos lo que era la frontera donde estaba la bandera rusa, la bandera mongola y la bandera rusa. Nos atendió un ruso en inglés. Bien. Un militar en inglés. Please, passport. Muy atento, por favor. Como no veía a los nenes, pidió que si le podíamos abrir la puerta para ver que fuéramos 5 personas. Y nada, y como que nos dijo, bueno, sigan. No había nada ahí, ni una oficina, solamente como un control fronterizo en el medio de la nada. Así que a ver, ahora tenemos que seguir avanzando a ver dónde está la entrada a Rusia. Ahí ya estamos en el lado ruso. Sí, ahora estamos en, lado ruso. exacto, en suelo ruso, ya estamos Sí, porque acá. estaban justo en esa parte, estaban las dos banderas. Del lado de Mongolia no había nada, una casetita, pero no había ningún control, ni militar, ni nada. Y del lado donde estaba la bandera rusa, sí estaba el soldado este y estaba la división de alambrado de los dos territorios. Así que un poco más adelante tendremos los controles. Nosotros igual nunca grabamos en las fronteras, ¿no? Por precaución, y en realidad no se puede. Pero estamos entrando a un país que está en guerra. Entonces también hay que estar un poco más atentos ahora y ver qué pasa. Tenemos otros viajeros que han entrado y que nos dijeron que no había problema, que estaba todo bien. Y la guerra no está en donde estamos nosotros, está mucho más al otro lado. Pero al estar en guerra también los controles serán un poquito más intentos, supongo. Hay chicos que le hicieron como un cuestionario, ¿no? Le hicieron un par de preguntas, nada más, un interrogatorio, pero tampoco interrogatorio, sino que sí que les hicieron un par de preguntas fuera de lo normal, que solamente ponerte el pasaporte y nada más, sino como para qué venían y qué estaban haciendo y por dónde iban a ir. Pero que me parece lo más normal. Bueno, a ver hasta dónde tenemos que ir ahora. Primeros kilómetros de extraoficialmente estamos en Rusia. Acabamos de mirar y el primer pueblo que suponemos que será donde está el puesto fronterizo son 37 kilómetros. Así que habrá que ir despacito porque está bastante bacheado el asunto. Pero bueno, 37 kilómetros, nunca nos había pasado. ¿Tenemos gasolina? Que esté tan lejos, ¿viste? Nosotros dijimos, bueno, llegamos con la gasolina justa por el cambio de precio, pero no, sí, llegamos. Está prendiendo la luz ahí, pero sí, para 37 llegamos. Pero unos baches, esperemos que las rutas de Rusia no sean así. Mira. Qué raro, 37 kilómetros. O sea, me parece mucho tiempo, muchos kilómetros. Mucha distancia. Mucha distancia, sí, muchos kilómetros sin hacer nada. Está bien que no hay nada alrededor, no es que te puedes escapar a una... No hay nada. Estás en el medio de las montañas, de la estepa. ¿A dónde vas a ir, no? Pero me parece muy raro, es la primera vez que nos pasa que sea tanta la distancia. Antes encontramos este control que no sabemos si ya va a ser. 37
17 me pone que ya estamos. Ah, Sí. estamos acá, bien, ya estamos en el control. Se supone que ya está llanta esta, vamos a chequear. Custom. Ahí está la banderita rusa. Spasiba, Borrasca. Nada, todo bien. Serio como perro en bote el ruso, ¿eh? Raspaba la garganta. Upa, mira los perros, che. El perro. El perro. ¿Qué te dijo? Nada, me pidió los 5 pasaportes, me dio un papelito acá con el número de la matrícula y cuántas personas somos. Supongo que será esto para rellenar. Uno para cada uno y nada más. Y ahora habrá que esperar a que den verde para que pasemos. Bueno.